Tomamos la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léanlo conmigo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema que lo que importa en tu vida sea la opinión de Dios. Muchísima gente se ha arruinado porque a ellos no les interesa lo que se opine en el cielo, sino lo que se opine en la tierra de ellos. Y por agradar al hombre han dejado de agradar a Dios. Pero en esta mañana lo que a ti y a mí nos tiene que importar es ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué opina Dios de nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, hermano. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra, Señor, en esta mañana. Te ruego que tomes el control de este lugar, de cada corazón. Señor, no queremos agradar a los hombres. No queremos agradar a la opinión pública. No queremos agradar ni siquiera a amigos, familiares. Queremos agradarte a ti, Señor, porque nadie puede ir al cielo si no hace lo que a ti te agrada. Padre, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias por cada vida que se ha esforzado en llegar a este lugar. Pedimos que bendigas a aquellos que no han podido venir. Pedimos que tomes el control, que reprendas toda obra de las tinieblas. Ay, mi alma te alaba, Padre. Que tu Espíritu Santo sea llenando esta casa por medio de tu palabra, Señor, y de tu presencia. Y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Pueden tomar asiento. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Cuando nosotros llegamos a la carta a los Gálatas, tenemos que situar ese territorio, Galacia, en lo que hoy es parte de la Turquía moderna. Ahí estaba Galacia. Los que han leído la Biblia saben que Pablo hizo 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero, Pablo estableció la iglesia a los Gálatas en Galacia. Usted lee cómo Pablo llegó a Iconio, a Listra, y de hecho fue apedreado en ese lugar. Pero ahí Dios lo usó con milagros, con prodigios, y estableció la iglesia en Galacia. ¿Qué ocurre? Que si usted mira la carta que hemos leído, en el primer versículo dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz. Pablo es la persona en la Biblia que más utiliza la palabra gracia. Gracia en griego es charis, que es un favor, un regalo. Amén. Pablo usa hasta 100 veces la palabra gracia, porque él entendía que lo que tenía, lo tenía por gracia. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Por eso él dice gracia. Y en esta mañana, lo que tú eres y lo que yo soy, lo es por la gracia de Dios. No es
por los hombres, no es por los institutos, lo es porque a Dios le ha placido derramar su gracia. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios en esta mañana? Pablo era un hombre que aprendió a valorar y a exaltar, a reconocer la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nos hemos levantado en esta mañana. Por la gracia de Dios tenemos trabajo. Por la gracia de Dios tenemos salud. Por la gracia de Dios, aunque el diablo ha querido acabar con nosotros, no ha prevalecido. Y por la gracia de Dios no prevalecerá. Porque Él ha dicho, bástate mi gracia. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oh, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Es gracia. Lo que uno necesita para poder agradar a Dios es gracia. Lo que uno necesita para mantenerse cada día es la gracia de Dios. Lo que lo ayuda a uno a apartarse del pecado es la gracia de Dios. Lo que lo ayuda a uno a vivir en santidad y es la gracia de Dios. Lo que lo ayuda a uno a mirar al cielo y hacer lo que a Dios le agrada. Usted ve que lo primero que Él dice es gracia y luego dice paz, porque tú no puedes tener paz si no tienes gracia. La paz te viene por medio de la gracia. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Cuando tú tienes la gracia de Dios, no importa que tus enemigos se levanten, no importa que tengas la nevera vacía, no importa que tengas la batalla que tienes, pero tú tienes paz, porque la paz viene por medio de la gracia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? No hay paz si no hay gracia. Amén. Y esa gracia solo puede venir por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe esta carta, él había predicado allí en Galacia que la salvación era por gracia, que no había que ofrecer sacrificios, no había que derramar sangre de becerros, de machos cabríos. Pero él se marchó y vinieron unos falsos maestros y empezaron a enseñarle a los hermanos que la gracia de Cristo no era suficiente, que había que volver a sacrificar animales, que había que circuncidarse, que había que volver al judaísmo. Pero yo les quiero aclarar algo: Cristo no vino a hacerte judío, Cristo vino a hacerte cristiano. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque muchos judíos se van a ir al infierno porque ellos rechazaron la palabra, ellos crucificaron al Señor. Amén. Hoy se ha metido una moda de hacerse judío, pero yo no me voy al cielo por hacerme judío, yo me voy al cielo por la gracia y la misericordia de Dios. Pero entonces llegaron esos falsos maestros. Y entonces la iglesia que se había fundamentado en la gracia empezó a volverse atrás y empezaron a criticar a Pablo, a señalarlo. Por eso es que cuando Pablo escribe esta carta, dice: el evangelio que yo os he predicado no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y si alguno, oígalo claro, si alguno les predica otro evangelio que dice sea anatema, sea maldito, sea apartado de Dios. Pablo estaba tan seguro que lo que él había predicado era de Dios, que él dijo: mire, si se le aparece a usted un ángel del cielo, ¿por qué? Porque el diablo, el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz, pero nosotros, aleluya, tenemos la base y el fundamento en el verdadero evangelio. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y de aquí no nos movemos. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hoy en día hay gente que hoy cree una cosa, mañana otra, van de aquí para allá. Pero la gente que conoce a Dios, mire, como si se le aparece, mire, algún ángel que diga que es del cielo, si dice otra cosa diferente a este evangelio de la verdad, del poder y de la gracia, sea anatema. Y entonces por eso es que Pablo dice, cuando lo acusaban a él de que ahora quería agradar a los hombres, que buscaba la opinión de los hombres, la gente de Dios, óigalo claro en esta mañana, jamás hace nada
dependiendo de la opinión de los hombres. Porque la opinión de los hombres es como el estiércol. La opinión de los hombres es una hoy y mañana otra. Pero Jehová es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, cuando le damos a Dios la gloria, mi palabra no pasará. Muchísima gente se ha destruido porque les interesa más caerle bien a alguien que al Dios del cielo. Pero otros se han afirmado porque para ellos lo más importante es la opinión de Dios. Y les voy a poner unos cuantos ejemplos en la palabra que a veces no los miramos con el valor que tiene. Tenemos el caso de José. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Sea bendito el nombre del Señor. Mateo, Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Quiero enseñarles algo. La primera biografía que se escribió acerca de Jesús fue el Evangelio de Marcos, aunque no aparezca siendo el primer libro del Nuevo Testamento. Marcos escribió de lo que le contó Pedro. Lucas también. ¿Por qué el Evangelio de Mateo aparece en primer lugar? Porque el Evangelio de Mateo, en los tiempos, recuerden que el Evangelio de Juan fue de los últimos que se escribió. El único evangelio que circulaba escrito por un apóstol en aquel tiempo era el de Mateo, y era el evangelio que más conectaba a Cristo con las promesas que el Señor le hizo a David. Por eso cuando uno empieza Mateo, uno ve que Mateo empieza con la genealogía, conecta a Cristo con David, conecta a Cristo con Abraham, amén, con las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a Mateo, él nos hace un relato que no aparece en los otros evangelios. Y yo quiero que lo miremos. Aquí en Mateo, capítulo 1, verso 18. Y cuando lo vaya leyendo, le va dando gloria a Dios. Nos dice, estoy hablando de la importancia de que para nosotros debe tener, o que tiene que tener, lo que Dios opina de nosotros. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, léalo conmigo, su madre, con José, antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Le voy a explicar algo. En aquellos tiempos habían 3 fases para un matrimonio. Primero era la fase del compromiso. Los padres, las familias arreglaban la boda. La segunda fase se llamaba la fase del desposorio. Duraba 1 año. 1 año. Y lo tercero era el matrimonio en sí. El desposorio era tan serio que en ese año la persona comprometida con el cónyuge se consideraba por la ley que ya estaba casada. Cuando dice la Biblia que María estaba desposada con José, significa que estaban en el último año para ellos casarse. Amén. ¿Qué ocurre? Que cuando María estaba desposada con José, ocurrió algo, y es que María quedó embarazada. Eso era una vergüenza en la ley judía. Una mujer que estaba comprometida con un hombre, si se quedaba embarazada de otro, podía morir hasta apedreada, hermano, porque ya se consideraba casada. Le estoy hablando en esta mañana de la importancia que tiene que tener para nosotros, no la opinión del que está al lado, la opinión del que está allá, la opinión del filósofo, no. Mire, ni la opinión del Papa de Roma, la opinión de Dios. Note bien que cuando María se queda embarazada por el Espíritu Santo, porque yo lo creo, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Lo que pasa es que a veces Dios te da experiencia que aún la persona que puede estar a tu lado no las tiene, no las conoce.
Si usted mira Lucas capítulo 1, dice que el ángel Gabriel había sido enviada a una ciudad, amén, de Galilea, llamada Nazaret. Usted ve que Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. Si usted lee la Biblia, no aparece Nazaret. Pero ahí es donde Dios quiso, aleluya, escoger al Mesías. Por eso a los seguidores de Cristo le llamaban Nazareno. Y el ángel va y le dice a María: no temas. Amén, muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios. Y entonces le da la palabra que el Espíritu Santo va a engendrar en ella el Mesías. Eso fue tremendo para María. María le dijo: pero ¿cómo va a ser esto? Yo soy virgen, no conozco varón. Y él le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pues cuando uno agrada a Dios, hermano, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Solo hay que querer agradar a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Cristo es la simiente de la mujer, pero no la simiente del varón. Es el Hijo de Dios y es el Hijo de los hombres. Amén. María se quedó embarazada. José no lo sabía, pero empezó la barriga de María a crecer. Y José dice: como ya estamos en la última fase del matrimonio, los vecinos que me vean, la gente que me observe, van a decir que soy un cornudo, que esta mujer me puso los cuernos. José empezó a preparar las maletas. Dijo: yo me voy a ir a otro lugar, no la voy a difamar, no voy a hablar mal de ella. Amén. Y José se iba a ir. Oye, pero cuando las cosas son de Dios, oye, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Mira, cuando Dios está y tú le quieres agradar, dice que en aquella noche, aleluya, José se acostó a dormir y Dios se le metió en el sueño. Oiga, ¿cuánto pueden darle a Dios la gloria? Y Dios se le metió ahí, y en aquella noche Dios le habló a José, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? José, no la dejes. José, no la abandones, porque ella no te ha fallado, ella no ha sido infiel. Lo que en ella hay es concebido por el Espíritu de Dios. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Y en aquella hora, amasoja la asama. Qué lindo cuando Dios le habla a uno, cuando Dios se le mete al corazón, cuando Dios le habla a uno a la mente. Entonces ya a uno no le importa la opinión de los hombres. José tenía las maletas preparadas, se iba al día siguiente, pero yo creo que él se levantó llorando y fue y abrazó a María y le dijo: María, van a hablar mal de nosotros, van a decir que tú me has sido infiel, pero yo sé que lo que hay en ti es el Espíritu de Dios. Oiga, ¿cuántos pueden alabar a Dios? ¿Qué opinión es la que a usted le importa? ¿Sabe qué se empezó a decir? Que María era una adúltera. Todo el pueblo, cuando vio a María, sabía que estaba en la última fase. Repito, la primera fase, el compromiso. Segunda, el desposorio, duraba 1 año. Y la tercera era el matrimonio en sí. Y ven a María embarazada. Y María se convierte en el comidillo. De hecho, si usted mira la Biblia, se empezó a decir que María se había acostado con un soldado romano. De hecho, hasta le pusieron nombre, decían que se llamaba Pantera. Y que María había quedado embarazada por un extranjero. Y eso corrió, eso circuló. Mire, hermano, el problema de estas cosas es que pasaron los años, pasó el tiempo, y todavía seguía el rumor de que Cristo era un hijo ilegítimo. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 8. Juan
el capítulo 8 y va a leer conmigo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. El versículo 41. ¿Ya lo tiene? Recuerde que lo que había en María era del Espíritu Santo. Pero ¿sabe? Cuando Jesús les empezó a predicar la palabra, vamos a leer desde el 37, y Él les dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y miren lo que ellos le dicen. Él le dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban diciendo a Jesús: tu padre fue un extranjero, tu padre no es Dios. Pero hermano, a uno no le debe importar o determinar lo que opinen los hombres, es lo que opine Dios. Ese Jesús que ellos acusaron de estar hasta poseído por el diablo, de ser hijo de fornicación, como era obediente, como quería agradar a Dios, llegó un día cuando él se metió en el Jordán y el cielo se abrió y descendió la Shekinah de Dios, porque cuando tú le eres fiel a Dios, va a llegar un día que el cielo se va a abrir y va a declarar que tú eres su hijo amado. Cuando le damos a Dios la gloria, y Dios va a dar testimonio de lo que tú eres realmente. ¿Cuánto podemos alabar a Dios en esta mañana? Y Dios va a levantar tu cabeza y Dios te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. ¿Qué opinión es la que nos interesa? Hermano, 30 años después sería el asunto. 30 años tenía Jesús cuando inició el ministerio. Cuando se le daña la imagen a una persona, eso es terrible. Pero lo importante es que para María lo que contaba era la opinión de Dios. Cuando usted mira la palabra, usted ve que José no vivió mucho tiempo. Estaba el hombre ahí en el taller trabajando. De hecho, José, cuando murió, Jesús se tuvo que encargar del taller. Él murió señalado. José murió criticado. A José, aleluya, lo marcaba porque supuestamente María se había acostado con un soldado romano, pero José podía irse de rodillas y María podía arrodillarse, porque lo bueno es cuando tú te puedes ir de rodillas y estar en paz con Dios y decirle: Señor, usted conoce mi corazón. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Usted conoce mi trayectoria y mi vida, y yo solo quiero agradarle a Cristo. ¿A quién queremos agradar? Hay mucha gente que se ha metido en vicios, se ha arruinado por agradar al narcotraficante que salió por ahí a ofrecer la papelina de droga. Otro se ha arruinado por agradar al amigo que levantó la copa y le dijo: bébete esta última copa. Otro se ha arruinado, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que les importaba a ellos no era la opinión de Dios, pero en la palabra hay hombres, aleluya, que para ellos lo que importaba no era lo que dijeran los hombres aquí en la tierra, sino lo que dijera Dios. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana, y usted ha venido para decirle: yo quiero vivir conforme a lo que Dios opina. ¿Cuánto puede bendecir al Señor? Cuando aquella mujer, José estaba haciendo su trabajo y se enamoró la mujer de su amo, de él. Era una mujer muy bella y siempre buscaba
la oportunidad, porque el diablo siempre se enamora de los hijos de Dios y busca la oportunidad y busca la soledad y busca el momento. Y un día lo agarró y le dijo: acuéstate conmigo. Pero todavía José tenía fuerza para decir: no me voy a acostar contigo, porque aunque tu marido no lo sepa, y no lo sepa la casa de Potifar, hay uno cuya opinión me importa. Oh, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Hay uno que lo sabe, hay uno que me ha dado sueño. Oye, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Hay uno que me ha hablado, hay uno que tiene planes conmigo, y por amor a ese de arriba no lo voy a hacer. José sabía que la opinión de Dios era lo que cuenta. Le quitó la túnica, aleluya. Pero es preferible perder algo por fuera que perder lo que tenemos dentro. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? José salió corriendo de allí, porque para él lo que importaba era la opinión de Dios. A veces caemos en lo ilícito porque nos dejamos llevar de lo que nosotros opinamos, de lo que nosotros pensamos, de lo que piensa la sociedad. Pero hoy Dios está buscando una iglesia que mire hacia arriba y le diga: Señor, yo voy a vivir conforme a lo que Dios opina de mí. Yo voy a comportarme conforme a lo que Dios dice de mí. No importa si en un momento dado soy marcado o señalado, pero yo voy a vivir conforme a la opinión de Dios. Cuando tú quieres vivir conforme a la opinión de Dios, el enemigo te va a atacar. Acuérdate de Zaqueo. Mientras tú seas un enano, nadie se va a ocupar de ti. Mientras tú te estés arrastrando en la miseria, nadie te va a prestar la mirada. Pero en el momento que Jesús entró en la casa de Zaqueo, en el momento que el Señor lo empezó a limpiar, en el momento que el Señor, aleluya, le dijo: Zaqueo, es necesario que entre yo en tu casa, el diablo se levantó, el diablo revolvió todo. Porque si hay una cosa que el diablo no le agrada, es que esté lleno de la gloria de Dios, aleluya. Es que tú tomes la decisión de llenarte de la presencia de Dios. Oiga, y cuando el Señor, aleluya, se metió en la casa de Zaqueo, oh, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Como se ha metido en nuestros corazones y empezó a trabajar. Oiga, ahí estaban quienes, los vecinos de Zaqueo, atacando a Zaqueo, señalando a Zaqueo. Pero el Señor dijo: aleluya, oh gloria a Dios. Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguno, aleluya, como lo que me importa es la opinión de Dios, se lo voy a devolver de manera cuadruplicada, se lo voy a devolver 4 veces. La persona que le importa la opinión de Dios, aunque lo desprecie, aunque lo rechace, él lo hace para agradar a Dios, porque para él es menester agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y en aquella noche vieron a Zaqueo devolviendo lo robado. ¿Qué opinión es la que te importa? Había una mujer que era una prostituta en Lucas 7. En aquellos tiempos, cuando un rabino invitaba a un personaje distinguido a la casa y le hacía un banquete, dejaba la puerta abierta, era primavera. Y eso tiene un gran mensaje. La puerta de Dios siempre está abierta para nosotros, hasta para el peor de los pecadores. El fariseo no invitó a la prostituta, él invitó a Jesús, pero él se colocó al nivel de Jesús. Esa mujer era una prostituta arruinada. Muchos hombres se habían aprovechado de ella, pero cuando ella pasó y miró, ella había oído de Jesús y lo vio. Dijo: yo no soy digna de irme por la parte de delante, me voy a ir por la parte de atrás. En aquellos tiempos se comía con una mano inclinada a la mesa y con los pies hacia atrás. Jesús estaba así y ella se va por la parte de atrás y llegó a los pies de Jesús. Estaba prohibido tocar a un varón en público, eso era prohibido. Pero cuando uno quiere agradar a Dios,
uno hace lo que Dios le pone en el corazón a Dios. Y esta mujer llega por la parte de atrás. ¿Cuántas personas quieren venir al evangelio y rápidamente quieren, y no lo digo por nadie aquí, que los nombren pastores, evangelistas y estar delante? Pero Dios está buscando personas que aprendan a brillar en la parte de atrás. Uno puede estar delante y ser un fariseo y estar detrás y estar agradando a Dios. Esta mujer se colocó en la parte de atrás y empezó a hacer algo que no se hacía. Empezó a llorar, empezó a enjugar los pies de Cristo con sus lágrimas. Ella no tenía toalla, pero tenía un cabello largo. Oiga, eso era prohibido, tocar a un hombre en público en aquellos tiempos con los cabellos. Y el fariseo que estaba sentado a la mesa estaba ya escandalizado, amén, mirando a aquella mujer y dice: este hombre no es ningún profeta, este es un engañador, este es un falso, porque si él viera la clase de mujer que le está tocando. Pero Dios sabe quién le toca cuando le damos a Dios la gloria. Dios sabe quién le adora, Dios sabe quién le ama, Dios sabe quién le sirve, Dios sabe quién le honra, Dios sabe quién le exalta, Dios sabe quién le honra. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe de dónde vienes. Dios conoce tu historia, tu frustración. Yo le he pedido a Dios que solamente me reserve un lugar en la parte de atrás, pero que yo pueda tocar a Jesús, que mis lágrimas le toquen, tocarte con mi adoración, tocarte con mi vida, tocarte con mi corazón. ¿Cuál es el problema? Que cuando el fariseo la vio, empezó a señalarla. El diablo siempre te va a señalar. Los fariseos siempre te van a señalar. Pero Jesús siempre te va a honrar. Jesús siempre te va a defender. Jesús siempre te va a vindicar. Si ella hubiera querido agradar al fariseo, no hubiera hecho eso. Pero ella dijo: yo no estoy aquí para agradar a este fariseo, yo estoy aquí para agradar a Dios. Hermano, ¿a quién quieres tú agradar? ¿Cuántas cosas malas hacemos por dejarnos arrastrar de los malos amigos, por agradar a un amigo, cuando debiéramos pensar en que tenemos que agradar a Dios, por agradar a la sociedad, por agradar al entorno que nos rodea? Pero Pablo dijo: si yo todavía agradare a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Debes mirar tu corazón en esta mañana y decir: Señor, yo quiero que tú me reveles si yo estoy agradándote. A veces estamos rodeados de gente que habla sucio, y para caerle bien nosotros también empezamos a decir hasta las mayores suciedades. Ellos están viendo pornografía y nosotros, para caerle bien, déjame darle una miradita. Ellos están fumando porro, déjame darle un toquecito. Pero ¿a quién quieres tú agradar de verdad? ¿Quieres ser siervo de Dios? ¿Quieres ser sierva de Dios? Un hombre de Dios, una mujer de Dios. En esta mañana comprométete con Dios y dile: Señor, aunque me cueste la vida, yo voy a hacer lo que a ti te agrada. Aunque me señalen, aunque me marquen como una X. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Aunque digan que soy lo peor, lo que me importa ahora
es agradar a aquel que le llamó. Yo no sé cuántos pueden darle a Dios la gloria, aunque crea y me llamen loco como Noé. Si tú me llamas a mí y me dices que haga un arca, aunque se rían de mí, aunque no llueva, yo voy a agradar a Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Si me llamas como Abraham a dejar mi parentela y mi tierra, yo lo haré, porque yo voy a agradar a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? En la palabra, y no me voy a extender demasiado, nosotros vemos el caso del fariseo y el del publicano. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Dios sea glorificado. Vamos a leer del versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos que exigía Roma. Había que pagar un impuesto por el vino, por el aceite. Había que pagar impuestos por pescar en el lago de Galilea. Cuando tú circulabas por una carretera, el publicano te detenía y te decía qué mercancía llevas allí, y tenías que darle los impuestos. Solo que si tenías que pagar 100 euros, te podía cobrar 150 o 300 y él se quedaba lo demás. Por eso los publicanos eran aborrecidos, eran odiados. Amén. Porque eran colaboracionistas con Roma. Y este publicano subió al templo. Y el fariseo nos dice la palabra aquí en Lucas que se puso en pie. ¿Y qué dice el versículo 11? Oraba consigo mismo. O sea, Dios ni lo escuchaba, solo se escuchaba a él. Oraba consigo mismo por el orgullo espiritual. Y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Recuerde que lo que tenemos es por gracia. Levantamos las manos por gracia. En la iglesia no hay una competencia a ver quién es el más santo, el que más alas largas tiene. No, nosotros cuando venimos a la presencia de Dios nos humillamos y le pedimos a Dios que por su misericordia nos ayude a hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces, cuando uno realmente quiere agradar a Dios, no le importa la opinión del fariseo, sino la opinión que tiene Dios de nosotros. Dice que Él es el Dios justificado. Qué bueno cuando vienes al templo y a pesar de las cargas que has tenido esta semana, de las batallas, de las guerras, a veces uno habla con hermanos, con hermanas, y uno ve las batallas que han tenido, pero qué lindo que viene y oyes la palabra, oyes el mensaje, amén. Y cuando la palabra viene y cuando adoras a Dios, puedes descender a la casa más aliviado, más justificado, más descargado, porque mejor es un día en su patio que vivir fuera de ellos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y te viniste cargado, pero dices: hoy fui a la iglesia
iglesia, no a hacer un teatro, sino a decirle a Dios cuánto le necesito, cuánto le amo, y que sin Él mi vida no tiene sentido, y que yo solo quiero agradar su nombre. Si vengo de lejos, si vengo de cerca, si madrugo, lo hago para agradar el nombre maravilloso del Señor, porque yo no quiero agradarme a mí mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Uno para adorar, y termino, uno tiene que adorar para agradar a los hombres. Hay 1000 formas de adorar a Dios. A Dios le adoras con tu vida, a Dios le adoras con tu corazón, a Dios le adoras con tus manos. Hay momentos que no puedes ni abrir la boca y solo lloras, pero con tus lágrimas le estás adorando. A Dios le adoras, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Como aquella mujer que nos habla Juan capítulo 12, que ella se dio cuenta, María de Betania, que era la última semana en la vida de Jesús, y ella tenía un frasco de alabastro que ella lo guardaba para su boda. Era un perfume que se extraía de unas flores que se cortaban en el Himalaya, en las alturas. Eso era carísimo, hermano, y ese frasco era transparente y valía tanto que la persona lo guardaba para su boda. Otros lo guardaban para el día de su funeral, porque nunca más se podía usar, y ella tenía ese frasco de alabastro ahí guardado. Pero cuando el Señor Jesús llegó allí, cuando llegó el Rey de Reyes en aquella noche, y ella entendió que le quedaba pocos días para ir a la cruz, de repente María se levanta, abre allá el armario, saca el frasco que ella tenía guardada para su boda, lo quiebra, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oiga, ¿cuánto pueden alabar a Dios? Porque cuando tú y yo nos quebrantamos, la casa se llena del olor del perfume, y le adoramos, y le damos a Dios lo mejor, y lo queremos agradar a Él. Ay, siento la gloria de Dios. ¿Cuánto sienten la gloria de Dios? Aleluya. Pero ahí estaba Judas, uno que jamás se interesó por agradar a Dios. Y cuando uno no quiere agradar a Dios, siempre está pendiente de los demás. Judas era anticristo. Judas sí, casi siempre aparece en la cola. Todo el resto de apóstoles eran de Galilea, que significa círculo. Judas era de Querio, el único que no era de Galilea, del círculo, pero estaba ahí, y él analizaba todo. Y cuando él sintió el olor del perfume, es que a uno a Cristo no le da baratijas, hermano. Uno a Cristo le da lo mejor. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria, la mejor alabanza, la mejor adoración, el mejor amén, el mejor aleluya, el mejor aplauso. Oiga su nombre, gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su gloria, y a su gloria, y a su gloria. Ay, ojalá. Era soba. Era canasa. Aleluya. Aleluya. Y la casa se llenó. Y cuando Judas lo vio, se enfadó. Pero si se hubiera podido ver, Judas era tan astuto que en pleno culto estaba pensando en el dinero. Esto valdría unos 300 denarios, pues como él sustraía de la bolsa, dijo: yo me llevo una comisión si se vende esto. Se enfadó Judas, pero Judas era muy astuto. Judas en la Biblia casi siempre aparece callado, pero él soltaba los rumores y los demás eran los que los propagaban.
Dice que el resto de apóstoles empezaron a hablar. ¿Pero dónde empezó todo? En Judas. Pero Judas prendía la mecha y se quedaba escondido. Y Pedro era el que metía la pata. ¿Cuánto pueden darle a Dios la gloria? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Era Judas, pero hablaba Pedro. Pero esta mujer dijo: no, yo este perfume no lo he quebrado para Judas, yo lo quebré para Jesús. Yo lo hice para el Rey de Reyes, yo lo hice para el amado de mi corazón. Yo no sé si usted está sintiendo el perfume de la gloria de Dios aquí en esta mañana. Yo no sé si usted está sintiendo que lo que está haciendo lo está haciendo para la gloria de Dios. Usted está cantando, siga cantándole a Dios. Está alabando, siga alabando a Dios. Está predicando, siga predicando. Está haciendo algo, sígalo haciendo. Siga alabando, siga fiel. Honre a Dios, alabe al que vive, porque usted lo hace para agradar a Dios. Hemos alabado. ¿A quién quieres agradar? ¿A Judas o a Jesús? Y Jesús la defendió. Voy a terminar. Nunca te defiendas. A veces nos defendemos y me incluyo. Pero cuando tú le das lo mejor a Dios, Dios se va a levantar. He dicho, Dios se va a levantar. He dicho, Dios se va a poner de pie. He dicho, Dios va a levantar tu cabeza. He dicho, Dios va a honrar tu testimonio. He dicho, Dios te va a bendecir. He dicho, Dios te va, aleluya, a honrar. Oh, siento la gloria de Dios. Dijo, déjenla. Aunque el diablo te quiera aplastar, Dios le va a decir, déjamela tranquila. Déjamelo tranquilo, que ese es mi hijo, esa es mi hija. Déjala tranquilo. Porque lo que hace es porque me quiere honrar a mí. Su vida es grato perfume delante de mí. Sus lágrimas son perfume. Tu adoración es perfume. Tu alabanza es perfume. Oh, ¿cuántos podemos darle a Dios la gloria? Que ningún Judas nos robe perfume. Que ninguna crítica, que ningún dedo que se levante, que ningún arma forjada contra ti pueda prevalecer. Cuando le damos a Dios la gloria, sigue honrando a Dios, sigue dándole a Dios. Sigo honrando a Dios. Si yo todavía agrado a los hombres, ya no voy a ser siervo de Cristo. Ponte en pie en esta mañana. Levanta tu corazón, tus manos. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Hermano, Él está viendo tu sacrificio. Él está viendo tu esfuerzo. Él está viendo lo que estás haciendo. Que lo haces para su gloria, para agradarle a Él. Porque es necesario agradar a Dios. Ora casteisha kamayansina kayamaso. Antes que a los hombres, que a cualquier cosa, dígale, Señor, en esta mañana, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero honrarte a ti con mi perfume, con mis 5 panes, con mis 2 peces, con mis lágrimas.
mi corazón, dígaselo al Señor. Yo quiero darte más tiempo a ti. Yo quiero darte más. 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 Más, más, más. Más, Señor. Aleluya. Aleluya. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Digan, recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria.